a otra jornada de formación de APID Galicia para todo el colectivo, como sabéis. Recordar, micrófonos desconectados, vídeo desconectado y, como siempre, la opción del chat está a vuestra disposición para que hagáis vuestros comentarios entre vosotros y, sobre todo, las preguntas que tengáis siempre con letras mayúsculas y al final procederemos a su lectura y le iremos preguntando a Carlos pues, sus respuestas en el caso de que tengáis dudas. Comenzamos. Vamos a esperar un poquito. Esperamos un poco todavía, con falta gente por entrar. Eso, empezaremos a las 10. Empezamos a las 10 y así ya lo tenemos todo más claro. Vamos a esperar. Bien, bueno, espera que estoy esperando. Link. Bien, pues eso, buenos días a todos de nuevo. Para los últimos que hayáis entrado, nada, daros la bienvenida a otra jornada de formación para el colectivo de guías de turismo, fruto del convenio de colaboración con la Consellería de Cultura y Turismo. Hoy tenemos a Carlos Guerra, que nos va a hablar sobre el prisciliano y el priscilianismo, como bien sabéis. Y nada, recordaos el sistema de siempre. Ya sois expertos en todo esto. Micros desconectados, la cámara desconectada también, por favor. Y las preguntas, como siempre, en el chat. Hacéis las preguntas en letras mayúsculas, sobre todo para que al final, cuando proceda su lectura, pues que no me despiste. Bien, vamos a... Bueno, simplemente supongo que por fin ya estáis recibiendo, eso ya referido a otro tema, estáis recibiendo el examen que valorará vuestros conocimientos sobre protocolos e higiene en el trabajo en esta época COVID, los exámenes que emite el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Según me informaron, ya por fin ayer empezaron a mandar todas las conexiones para esos exámenes. De hecho, Alba Enrique ya nos dice que sí, que lo recibió, ya hizo el examen. Supongo, Alba, que ya tendrás el diploma porque creo que se genera automáticamente. Por lo tanto, id respondiendo, por favor, a esos links. Y en el caso de que no os llegue, ya sabéis, no dudéis. Enma Gutiérrez dice que también aprobó. Enhorabuena. Y Manuel Laje recibió el mail, pero no aparece el curso. Yo recibí el mail, pero no aparece el curso. Es que no entiendo. Manuel, si quieres después hablamos, porque en principio lo que hacen es enviarte un email donde aparece el link, tú clicas, haces el examen y si apruebas automáticamente genera el diploma. Por lo tanto, una vez aprobado, lo tienes que... Lo sé, hice otro examen. Bueno, pues no, Rosa no recibió nada todavía. En principio, Rosa, si eres... teníamos hay gente... Sí, hablamos luego, Manuel. Había gente también que no había incluido su DNI y por lo tanto su DNI han solicitado de esa parte. Hay un grupo de personas que en la inscripción no pusieron DNI, esto no quedó grabado en la tabla de Excel y nuestro personal está poniéndose en contacto con esas personas, así que esas personas lo recibirán un poquito más tarde. No sé, con un listado de 10, 15 personas más o menos. Y a lo mejor Rosa, que es que no sé qué Rosa es, pero puede ser que por eso tú no lo hayas recibido todavía. Nada, simplemente deciros eso, que ya veis que tarde, pero bueno, al final la informática lo ha permitido, está conseguido y ya están emitiéndose todos esos exámenes. Eso por una parte. Por otra parte, recordad que la última posibilidad, en principio, de las programadas por el momento para hacer este examen, para recibir este diploma, tendrá lugar la semana que viene. Creo recordar, ahora no sé muy bien, pero creo recordar que es el miércoles. Por lo tanto, si conocéis a alguien o cualquier guía de turismo que no lo haya hecho todavía,
si tenéis cualquier problema, recordad que tenemos esa opción todavía el próximo miércoles para participar en el curso y para recibir este diploma. Así que eso es lo importante, que notifiquéis a todos los compañeros, a vuestros compañeros que tenéis esa posibilidad. Y recordad también a todos los que estáis aquí que entrando en la página, hay una página en el Ministerio. Gracias, Joaquín. Pues hay una página en el Ministerio donde podéis también recibir un sello de turismo responsable. Eso también es la otra opción también que tenéis. Pero bueno, eso simplemente lo puede hacer cualquiera. Vale, eso era lo que os quería comunicar primeramente. Eso, recordar a los que conozcáis, amigos que tengáis y todo, que se inscriban en el curso. La semana que viene es la última de las 4 opciones que habíamos programado para este inicio de temporada. Así que si alguien no lo ha hecho, conocéis a alguien, me repito, por favor, que se inscriban ya, porque será la última opción de las programadas por el momento. Lo que no quiere decir que a lo mejor en un futuro pues tengamos que programar alguna que otra más, pero en principio la gran mayoría de los activos lo habrán hecho o los que lo hayan querido hacer, que eso ya es otra cosa, pero publicitada estaba por todos los lados. Bien, pues bueno, lo que hago ahora... sí, Pedro, te confundiste, ¿eh? Te confundiste de chat, ¿eh? Más que nada, ten cuidado a la hora de tal. Bien, simplemente deciros que, bueno, ya dicho esto, y para no robarle protagonismo a nuestro ponente, pues simplemente lo que quiero es presentaros a Carlos Guerra, Carlos es socio de APID Galicia desde el año 2018, está titulado, bueno, está habilitado como guía de turismo también, guía de turismo de Galicia, y hoy lo que nos va a exponer es el tema de Prisciliano y el priscilianismo con una versión completamente distinta, como decía él. Recordaos simplemente eso, que gracias al convenio de colaboración con la Consellería de Cultura y Turismo estamos realizando todo esto para todo el colectivo y que sabéis que las preguntas las podéis hacer en el chat. Vale, pues para cualquier cosa, Carlos, estamos aquí. Muchísimas gracias por tu colaboración, porque esto es una colaboración totalmente desinteresada por parte de Carlos. Eso también es importante que lo sepáis, que colabora con nosotros solo por el hecho de que quiere arrimar el hombro también con todos los guías de Galicia. Y eso lo único que podemos decirte, Carlos, sobre todo es gracias por colaborar y por participar. Bien, pues en tus manos queda. Bueno, buenos días a todos y bueno, estoy viendo que somos como unos 37. Espero que por lo menos al final pues quedemos más o menos los mismos. Un poquito, a modo de introducción, pues nada, esperar que pues, poder veros realmente pues cara a cara otra vez, que podamos vernos aunque sea con mascarillas, volver a trabajar y bueno, un poquito esta sensación porque no estoy acostumbrado pues a hablar hacia un ordenador y bueno, pues a ver si voy rompiendo un poco el hielo. Y bueno, como contrapartida, pues nada, que en zapatillas de casa tampoco nunca hablé así para nadie, entonces un poquito le busco más o menos la comodidad. Bueno, el tema, Prisciliano. Básicamente me apoyaré en un pequeño PowerPoint, pero básicamente un poquito... Es muy esquemático y básicamente veréis muchísimos nombres y personajes que nos suenan a todos, ¿no? Y no quiero ni mitificar ni desmitificar al personaje, simplemente quiero profundizar un poco en el personaje y dar un poco mi punto de vista sin ningún sesgo ideológico y, bueno, dar ciertas interpretaciones que ya no solo lo que yo pueda decir, porque muchas quedarán en el aire y tenéis el chat, yo no sé si tengo acceso, pero bueno, yo no. Tenéis las mayúsculas para preguntar y, bueno, Tommy moderará esas preguntas y que no queden solo en este foro, sino que, pues cuando espero que pronto nos volvamos a ver, pues podamos debatir y, bueno, pues intercambiar opiniones de un tema controvertido. No sé, hablamos en principio de un hereje, desmitificaré ese término probablemente. Herejía es contracultura y un poquito quizás también desmitificar esta contracultura de Prisciliano, que quizás no para la mayoría de nosotros, pero para, digamos, en general, pues tenemos la visión de un tipo que hace misas por las noches desnudo, promiscuo,
que practica maleficios, magia, usa hierbas abortivas, se come insectos, bueno, tremendo, y por encima pues una afirmación pues probablemente de la parte de la contracultura de su enterramiento y esa teoría en Santiago de Compostela, la cual yo no comparto, aunque me parece una historia verosímil, si contamos que muchos aspectos de la historia del apóstol Santiago pues nos parece un poco inverosímil. Pero bueno, eso en concordancia a la figura del apóstol y la historia que nos cuentan, pero bueno, me gustaría desmitificarlo, tampoco quiero dar opiniones personales y un poquito, pues nada, ponerlo en el contexto histórico, compararlo con situaciones ya no solo actuales, sino que acontecieron en la historia, no digo un trabajo de investigación, sino que curiosidades que yo fui buscando, sobre todo en Internet, que me encuentro autores, blogs y etcétera, ¿no? Que veo que es comparado hasta con personajes como Voltaire y cosas así, que eso es quizá lo que nos dé el punto de debate. Un poco el punto de debate cuando nos veamos y que, bueno, pues espero que continúen estos webinars, estos cursos formativos de compañeros hacia compañeros y, bueno, que nos podamos entre todos, pues, ir poniendo al tema a tono, ¿no? de lo que podamos saber un pelín menos. Cristiano, básicamente, una figura que a mí me trajo ya hace mucho tiempo. Leí bastante al respecto. Os daré una pequeña bibliografía, básicamente, para que tengáis pues 3 puntos de vista. Para la gente más o menos que busque una lectura probablemente más conservadora, pues aconsejaría a Menéndez Pelayo. Eso os lo enseño después. José Rego, en un entorno más progresista, y después os daré una lectura que es básicamente una tesis doctoral, superlineal, con un rigor histórico y muy masticable y muy fácil de leer. Vamos entonces a ver quién es el personaje, Prisciliano. Vamos a ver, me tenéis que perdonar que no estoy muy ducho en estos temas de webinar. Que estáis viendo pues, un poquito la presentación. El cristianismo, básicamente es algo escrito. Aquí vamos. Prisciliano. Aquí tenemos. Cuando nace, no se sabe dónde nace. Ahí tenéis dónde nace, donde queráis. Y le vamos a dar 2 fechas de defunción. Aunque veáis que la última no es quizás muy precisa. Pero bueno, no tardó en morirse tanto. 385, eso está clarísimo. Muere en Augusta Treverorum, el Trevis actual, el Trier alemán, que es básicamente pues, muy pegadito a la frontera de Luxemburgo. Y esta última fecha, que es un poquito imprecisa probablemente, hablaríamos aquí de los concilios de Braga, entraría aquí pues el que diríamos bautizado como el apóstol gallego, San Martín Dumiense, paisano de San Martín de Tours, y que definitivamente en este concilio de Braga, pues, digamos, entierra lo que es el priscilianismo. Y es la muerte probablemente de Prisciliano y la del priscilianismo en caso de que efectivamente en esta fecha pues, fuese enterrado. En la Galaecia, era gallego. Cuando me refiero a gallego, pues me referiré en todo momento a la Galaecia del momento. Esa Galaecia, esa provincia romana que nace de Diocleciano, raramente, algunos que ya me conocéis, pues tengo un carácter a veces así transgresor, y sería un poco atrevido decir que es uno de mis emperadores favoritos, a pesar de que pues produce el holocausto más grande de cualquier emperador romano contra los cristianos. Casualmente, justo termina Diocleciano y entra el cristianismo como religión del imperio. Religión del imperio compartido con la propia religión romana, que más adelante explicaré que acabará siendo religión única. Siempre me gusta hablar precisamente de Diocleciano. Os daré también unos cuantos emperadores de los que tocaremos, básicamente, que todos probablemente ya conocéis, pero un poco poniéndolo en el contexto histórico del personaje que nos atañe. Diocleciano, el mérito importante que tiene, porque como estamos hablando de cristianismo y un cristianismo
en la época tardorromana, estamos hablando del siglo IV, está bastante mal mitificado el hecho de que se considera que la entrada del cristianismo produce, digamos, el desmoronamiento del Imperio Romano. Y yo aquí me gustaría hacer una puntualización, esto sí es una opinión más personal mía, que Diocleciano, en su momento, es un emperador que hace cosas únicas, es decir, se mete en una tetrarquía, probablemente que voluntad pues, se va de retiro, se jubila. Actualmente pues, tendríamos, pues, por ejemplo, casos similares, para entenderlos en la actualidad, pues el Papa Ratzinger pues, estaría haciendo algo parecido. Y lo que quiero destacar de este personaje es que gracias a este personaje probablemente el Imperio Romano hubiese durado menos si no tuviésemos a Diocleciano. Y lo hablo desde un punto de vista económico. Él básicamente, digamos que el Imperio Romano en su época sería algo equivalente a lo que fue más o menos la Argentina del Corralito, que eso sí que no suena a todos porque es algo contemporáneo. Y él consigue, básicamente, se estudia tanto en las universidades de economía, como un éxito el parar esa inflación y conseguir la supervivencia del imperio, y por eso que quiero también desmitificar el hecho de que no es el cristianismo en per se quien lleva al hundimiento del imperio. Si era lusitano, bético, se dice que era de las Galias, tanto del norte como del sur, aquitano o incluso más del norte, y del norte de África, eso sí que es una postura que apenas conozco, pero bueno, se ve que está muy influenciado especialmente por las tesis de Marcos de Memphis. Y bueno, obispo de Ávila, hablaremos también, o Ábula. Hay una pequeña teoría que podríais encontrar por ahí, apenas nadie la toca, que podría ser un pueblo en la provincia de Almería, de lo cual pues, yo dudo bastante que pudiese ser. También podríamos considerar que Ávila, que no pertenecería pues, en esa división provincial de Diocleciano a lo que sería la Galaecia, que pudiese ser una diócesis en la Galaecia, porque realmente Ávila, hasta que Cristiano se convierte en obispo de Ávila, digamos, es el primero, no había obispo anteriormente. Hereje y mártir, eso también será cuestión de llegar a un consenso entre nosotros, complementar con opiniones vuestras pues mi opinión, pero bueno, hereje, como os he dicho, es contracultura y yo creo que finalmente, un poquito después de esta explicación, veremos que es un mártir. Hablaremos eso después. Yo estoy por adelantado porque es un tema que me encanta, que no considero que esté enterrado en Santiago. Hay muchísimas posibilidades, probablemente no se sepa dónde está enterrado, incluye la posibilidad de que esté en Trèveris, pero bueno, la documentación histórica con bastante rigor que tenemos, especialmente por su cronista, que hablaremos después de él, nos lo sitúa de nuevo en la Galaecia, porque de hecho parece documentalmente que hay una gran fiesta al retornar los restos de Prisciliano y la gente, los otros, pues digamos, seguidores que fallecen con él en el 385, que eso casi todas las informaciones que podéis encontrar pues no están esta fecha exactamente. Lo tocaré después, pero bueno, un poquito, recuerdo recientemente con gente que trabaja en la catedral, comentando que íbamos a sacar a colación este personaje, me contaron un montón de veces que yo me quedaba, pero como digamos así, a lo mejor en gallego, abraiado, ¿no? De que durante tantos de ellos me acaban contando que se habla de Prisciliano dentro de la catedral, y bueno, un poquito, pues como, bueno, pues no me gusta mucho esa palabra de formador de formadores, y este tipo de webinars deben de ser consideradas pues no sé, de compañeros a compañeros, y veo que muchas veces en las formaciones, y esos formadores de formadores, pues nos dan unos protocolos y preguntamos ciertas cosas,
pero a veces no deberíamos usar un poco más el sentido común, si es verdad esto que me dicen, de que hay gente, guía, visitando la catedral con grupos y que dentro de la catedral pues hablan de Prisciliano. Yo os doy esta opinión si es muy personal. Algunos os preguntaréis qué me está contando el tío este, pero como hay ciertas normas escritas que todos entendemos de llevar los hombros cubiertos o no a sacar fotos con flash o más de X personas, pues radioguías, pues creo que por decoro, y yo creo que no, creo que a ningún de la asociación, tanto directiva como cualquier miembro, le gustase eso, y me imagino que de darse el caso, pues que incluso cualquier persona podría ser sancionado, estilo un poquito futbolero, tarjeta roja y unos cuantos partidos de suspensión. Pero bueno, intentaré después daros un poquito la idea más o menos que tengo yo. Siguiendo sus pasos, más o menos os voy a enseñar un poquito en qué me voy a apoyar. Aquí veis pues, por donde él anda, que por lo menos tengamos documentación histórica. Pongo los nombres así un poco en latín para, pues bueno, pues para que nos vaya sonando todo. Os voy enseñando un poco más o menos lo que hablaremos de estos emperadores. He estado hablando de Diocleciano y todos los emperadores más o menos y qué hace cada uno y qué valor tiene en la historia del personaje. Y después hago como una especie de episcopologio 1, 2 y 3, más o menos la mayoría de los personajes pues ya los conocéis, pero bueno, básicamente que son importantes, espero que estéis viendo esto todo, que sean importantes en la historia que yo os estoy contando. Esto es gente, lo que veremos más tarde, veis gente, pues veis doctores de la Iglesia, gente que explicamos en términos de geografía, en la iconografía explicamos. Toribio de Liébana, bueno, pues debería ser Astorga. Y después un poquito los concilios que nos pongan un poco en el contexto histórico, que hay una interrogante porque no está probado que haya ese concilio ahí en el medio. Compañeras de Prisciliano, empezando por Egeria, que todos conocemos, y además un poco desmitificar esa fama de un hombre rodeado de mujeres, promiscuo y unos actos orgiásticos que yo creo que no tienen absolutamente nada que ver con el personaje. Estoy aquí, ¿verdad? Y muy honestamente para desmitificar, pero bueno, me gustaría, con el mayor rigor posible, intentar quitar ciertos estereotipos que creo que no benefician al personaje y que estamos dando, pues, a veces estamos dando un perfil diferente a lo que realmente fue este personaje. Las fuentes importantes, Sulpicio Severo, él es el cronista, y bueno, pues la historia siempre es así, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y cuando tenemos un cronista, normalmente no es pro el personaje, sino es anti. Y básicamente es lógica aplastante. Si el cronista, si este señor Sulpicio Severo fuese un superfan del señor Prisciliano, pues probablemente hoy no tendríamos absolutamente ninguna documentación de él. Normalmente cuando hay crónicas de personajes, pues es porque el que lo escribe no era realmente mucho de su gusto. Y después, aquí, esto está escrito de esta manera, los tratados de Würzburgo, en Alemania, y obviamente nada en 1885. Son encontrados en 1885, fijaos la casualidad, que nos estamos encontrando con la fecha, la época de León XIII, descubrimiento de las reliquias del apóstol en las excavaciones de López Ferreiro. López Ferreiro, que también se podría leer bastante sobre él en este sentido, obviamente una persona con una brutal erudición, pero que en este caso sería de las lecturas que menos os recomendaría porque, si me permitís un poco el uso coloquial de se le va la olla, creo, en este caso al personaje, porque es el único momento que le veo un poco pasarse en términos de quizás ultracatolicismo, usando y describiendo con epítetos muy desagradables, estilo inmundicia pestilente y otros epítetos de mal gusto que Prisciliano, que para mí, especialmente con respecto a este tema, no a otros obviamente, todo lo que podemos saber de la Santísima Apostólica Iglesia Catedral de Santiago de Compostela que le debemos a él, en el caso su valor empírico pues quedan entredichos, eso también es
personal, dónde se encuentra. Aquí veis bastantes de las posibles ubicaciones. Yo os doy un poco más o menos mi idea y si no lo debatimos directamente en el foro, bueno, pues, creo que todas estas webinars están siendo grabadas y, bueno, gente que no lo esté viendo ahora mismo en directo, pues que lo pueda ver en el futuro y que de verdad podamos un poco, pues, debatir de esta y otras webinars. Creo que la compañera Isabel de Ferrol hace una la semana que viene sobre Ferrol, que eso tiene que ser muy interesante porque es un tema que muchas veces Ferrol, de una manera o de otra, aunque hayamos trabajado en Ferrol, pues flojeamos y debe ser muy interesante. Y aprovecho que no voy a tocar mucho el tema, obviamente el arrianismo se toca, especialmente el arrianismo al final de la vida de Prisciliano, contando las invasiones germánicas, los suevos en Galicia, que traen esta religión. Y vamos a hablar un poquito también de partes de las acusaciones que recibe Prisciliano, entre otras cosas, por un falso entendimiento de lo que consideraría Prisciliano trinitario o antitrinitario. Me parece que en un par de semanas de eso va a hablar el compañero Diego Lamas y bueno, pues, me parece muy interesante porque creo que completaría bastante parte de esta exposición y bueno, y nos deleitaría, en este caso probablemente no con frases lapidarias, sino en su caso con frases lapidoiras, me imagino. ¿Dónde se encuentra? Continúo, son pues las únicas fotos que os pongo. Esta es una ubicación que, esto sí es un toque personal mío, os comenté también al autor, lo había visto antes, pero bueno, no lo había visto realmente en un libro. Y después, esto es una cosa rarísima, así a primera vista, de lo que estáis viendo, como un precursor, influencia o casualidad histórica, ¿no? Es decir, de todos los personajes que veis ahí, Lutero quizás sí. Al final, cuando entremos un poco en la vida del personaje, Lutero, sí, bueno, Galileo se puede comparar, Girolamo, el confesor de Lorenzo di Medici, tuvo muchísimos problemas de los Medici y, bueno, la Santa Inquisición se hace cargo de él. Voltaire, eso es una cosa que yo leí y si alguien me puede un día explicar o darme su opinión sobre esa opción, pues no lo sé. Y después un poquito entender las bagaudas y en este caso extrapolarlas a nuestras revoltas irmandiñas. Claro, hay casi 1000 años de diferencia. En Hispania, las primeras del 420 en torno y las primeras ya se dan a finales del siglo III. Y son todas esas luchas, en este caso prefeudales, cuando las revoltas irmandiñas son feudales. Pero en una comparativa un poquito para entender ese problema contra el poder que en este caso lo podríamos ya introducir hacia Prisciliano, que lucha contra esa jerarquía, digamos, un apóstol carismático que lucha contra esa jerarquía política. Y después un poquito podríamos tocar ya los ismos, que en ese sentido, pues aquí esto sí nos daría muchas claves para poder debatir y un poquito hacemos un homenaje a los decapitados en Trèveris y bueno, un poquito aquí después ya vais a ver. Esta es una bibliografía recomendada para estáis un poquito conservador, un poquito más, digamos, progresista y transgresor y pues, un poquito más lineal, más académico, digamos. Pero bueno, cualquiera de las historias, bueno, de Marcelino Méndez Pelayo, Historia de los Enredos Españoles, es una barbaridad porque es una bestia intelectual, una producción literaria, de hecho fue nominado a los premios, al premio Nobel, catedrático de matemáticas, bueno, perdón. Y esto debe ser en el primer tomo, son 8 tomos, y siempre aconsejaría la segunda edición porque recordad que se encuentran en 1885 los tratados de Würzburg y ahí cambia bastante el enfoque porque, claro, solo teníamos el enfoque del señor cronista. Bueno, de Galicia, Próspero de Aquitania, él en un documento
se refiere a él como Episcus Galaecia. No fui muy bueno en latín, pero bueno, por lo que me asesoraron, si fuera Episcus Galiciae, Galicia, sin ese Galiciae de Rosa Rosae, estaríamos hablando de alguien de aquí, ¿no? Si no se referirían a su sede o algo así, se referirían como a Episcopus Galiciae o Galaecus. Esto por gente que domina el latín. Entonces, su primera noticia que tenemos, aunque sabemos que predica en la Galaecia y se le da ese carácter gallego, parte de las teorías con respecto al origen gallego de Prisciliano son más hacia el enfoque de que no era de la Galaecia. Básicamente, hay muchísimas teorías que, al ser una persona pues, de un poderío económico muy considerable, debería de ser de una zona, pues como la Bética y la Lusitania. De hecho, la primera referencia que tenemos de él es en Córdoba, de, digamos, él rodeado de seguidores, que nos llamamos quedando con este nombre, con Higinio de Córdoba, que es el que sustituye en Córdoba a Osio, que es el que está involucrado con Constantino en ya el Concilio de Nicea, y bueno, pues entre otras cosas, pues el creador del credo que tenemos hoy en día más o menos evolucionado, pero el primer, digamos, el credo que hay en España. Importante porque lo encontramos también en el concilio de Elvira, Granada, o se supone, las teterías esas que tenemos en la calle Elvira, y un poquito ese concilio que, aunque hay gente que piensa que es en la época de Diocleciano, dudo bastante porque con esas persecuciones probablemente ya sería en transición hacia la época de Constantino el Grande. Entonces, pues pienso que tampoco sería descabellado que fuese gallego, porque en Galicia, por lo menos de las últimas informaciones, también identificando el matiz de que es una tierra de minifundio, como la conocemos más o menos ahora, aunque la está ayudando bastante a cambiar, de hecho, la famosa concentración parcelaria, pero un poquito desmitificar eso porque estamos en una época, especialmente los que habéis estudiado o os gusta la geografía, que más o menos el paisaje gallego, casi como lo conocemos ahora, si quitásemos un poco la concentración parcelaria, pues ese paisaje se va conformando en la época en la que nos encontramos, en la época de la que estamos hablando. Entonces, pues, contando que hay roturaciones, que las roturaciones llevan a quemas de bosques y todo eso, y siempre el estrato, obviamente, nunca miente y probablemente hubiese el latifundio del que pensamos. Pero bueno, lo que suele manejar más o menos toda la información que yo he recabado, pues es que podía tener un origen de otras zonas donde sí hay un latifundio que es muy parecido a lo que sería la España actual, esa diferencia entre este norte minifundista y un sur más grande de terratenientes, obviamente de gente más potente. Bueno, Higinio ya hablamos de él y nos encontramos que está predicando y él informa a, pues, el obispo más importante que tendría que haber en la España en ese momento, porque la ciudad más importante es Emérida. Augusta Emérida, que aparece ahí, Mérida. Y bueno, este señor no le gusta nada lo que escucha y metemos a otro personaje que os enseñé antes, Itacio de Osobona, que sería Osobona en el Algarve, más o menos la ubicación que tendría Faro hoy en día. Y veis ahí un poquito una descripción de cada uno. Un acusador acusado y hombre de paja, que sería Higinio de Córdoba. De hecho, digamos un poco vulgarmente, le sale el tiro por la culata, porque al final es castigado también. De hecho, es desterrado siendo muy mayor. Incluso hay documentación de que Martín de Tours intenta tener piedad de él o ayudarlo y es violentamente apartado para evitar eso. Y bueno, tenemos a un lusitano y tenemos un bético y nos encontramos a Prisciliano.
predicando, estamos aproximadamente en la década de los 70 del siglo IV, y entonces nos encontramos con un problema muy grande. Tenemos nuevas comunidades, no digamos que los cristianistas, si se le pudiese denominar así, fuesen los únicos, pero tenemos muchas comunidades que van contra el poder establecido. Hablamos de Constantino, se junta el poder eclesiástico con el poder civil, el poder secular, y obviamente más órdenes, nuevas comunidades derivan menos poder y obviamente deriva en menos dinero. Menos dinero que probablemente para mí es la clave fundamental, el dinero y la avaricia de un emperador, un usurpador, como conocemos a Clemente Máximo, que hablaremos de él también durante esta exposición, que es bastante importante porque es el que sentencia definitivamente a Pristiliano. Pristiliano es un dolor de muelas porque él ve que en esa unión entre el poder eclesiástico y el poder secular se está perdiendo el espíritu de la Iglesia. Entonces él básicamente reacciona. Estoy con mi wifi por el momento. Hay alguien ahí, creo que con el micro abierto. Y pensamos también que esa unión entre el poder eclesiástico y el poder secular hace convertir a perseguidos en perseguidores y mártires en martirizadores. Y esto es lo que le va a suceder, que en la historia aparecerá Pristiliano como el primer hereje ejecutado de la cristiandad, digamos, pues por el brazo y la espada secular. Eso es básicamente la idea general con la que nos quedamos inicialmente de Pristiliano. Pero Pristiliano tenía muchos problemas porque, obviamente, no cumplía los cánones. Cánones que en esta época no están completamente definidos. Os hablaba antes de, por ejemplo, el concilio de Elvira, el concilio de Granada, a principios del siglo IV. Ahí se empiezan a discutir cuestiones teológicas como lo del celibato. Celibato que para mí deriva también todo en una final cuestión económica. El celibato es una continua discusión teológica en la Iglesia, que parece que la Iglesia tiene prácticamente una etapa que dura desde Constantino hasta hoy en día, y si le quitásemos un poquito de tiempo, duraría desde Constantino hasta el Concilio Vaticano II. Es decir, es una cuestión teológica que se debate siempre, que bueno, tendremos que remitirnos a los concilios de Letrán del siglo XI para que, digamos, martillo de la ley coloque el celibato en la Iglesia, pues más o menos como lo conocemos hoy. Yo el celibato veo que es una parte de la Iglesia que quizás especialmente en esta época no se comprende, porque además hay muchísimas contradicciones. Estamos hablando de la persona con más inquina que puede haber, bueno, la segunda, porque a Itacio le llegaba, pero Itacio de Mérida con una inquinia brutal, y él estaba casado y tenía 6 hijos. Es decir, es una cosa un poco rara, y yo siempre el celibato, cada vez que pues, he debatido sobre esta cuestión, pues es un poco lo entiendo también como una cuestión más de cariz económico que teológico. Si alguien tiene, como este caso, Itacio de Mérida, tiene 6 hijos, pues obviamente el dinero de los feligreses pues, no va a estar dedicado enteramente pues, a los feligreses. Después conocemos aquí, y ya podemos hablar un poquito también con los sismos del nacionalismo gallego y ponerlo en situación a Pristiliano. Tenéis el caso de Rosalía, que su padre era cura, bueno, cuando la engendra creo que es seminarista, después es cura, pero bueno, él era de buena familia, pero imaginémonos, pues también en ese tipo, en una Galicia rural ya de parroquias, etcétera, etcétera, que, pues, que el sacerdote en cuestión pues tuviese hijos, y yo creo que es más una cuestión económica que teológica, porque en esta época a nadie le importa, digamos, un pimiento. Es acusado, entre otras cosas, de desnudo, de andar con mujeres jóvenes, de embarazarlas, de desembarazarlas, y yo creo también desmitificar esa parte del personaje. Él es un asceta, de los ascetas, además, considerando al primer asceta Antonio, Antonio, ahí en ese fuego de San Antonio en Coruña, por ejemplo, San Antonio,
digamos, considerado el primer, ya no ermitaño o eremita, sino propiamente el rollo ascético. Y él básicamente es eso y obviamente es todo lo contrario. Es una persona que el sexo e incluso la procreación, porque llegaríamos a teorías bastante ortodoxas como la encratía, ¿no? Y es una herejía que ya se ha puesto al matrimonio, a la procreación, etc. No se sabe exactamente hasta qué punto radical llegaba su postura, pero bueno, son posturas que si todo el mundo pues las siguiésemos, pues, la distinción de la si Dios nos creó para que estemos por aquí, pues que nos deje que nos extingamos, pues como que es un pequeño marrón, ¿no? Lo acusan de hecho uno de los que lo acusa es San Jerónimo, de los que visteis también otro doctor de la Iglesia, que bueno, como todos, pues tilda a Prisciliano de maniqueísmo y Dios que nos encontramos con los tratados de 1885 que desmitifican pues, todo eso que obviamente afirmaba propiamente su cronista, que ya nos queda claro pues, que es un antipriscilianista. Sentido, la mujer la entiende como un igual. Uno de sus mentores intelectuales es San Pablo. Me sorprende haber leído críticas de sectores bastante radicales del feminismo con respecto a San Pablo, un poco quitando de contexto partes de epístolas y cartas que muchas de ellas no está comprobado que las hubiese escrito él, donde hay muy sesgadamente hay partes donde hace unas afirmaciones bastante duras. Sacado de contexto, siempre la mujer de igual a igual, que ya esa primera iglesia, esta iglesia ya oficial, en ningún caso la mujer pues, podía tener ni siquiera una opción. Y pensad solo que Pablo, estamos hablando de un tipo que en el año 60 él es un judío, rabino, él es un matacristianos en su momento, después pues, se convierte, ese Saulo que se convierte y bueno, pues como Santiago o Siriano están en Santiago de Compostela, pues este hombre y San Pedro pues también supuestamente están en Roma. La mujer es una druidesa un poco yendo a lo que más es el nacionalismo gallego, pues llamaría el panteón celta, ¿no? Y además, de hecho, Castelao a Prisciliano lo considera pues un personaje importante, inmortal de ese panteón celta, Manuel Murguía, etcétera, etcétera. Otero Pedrallo, bueno, muchos autores que, bueno, podemos tocar un poquito después si nos da tiempo pues, el tema del nacionalismo, desde el punto de vista del nacionalismo gallego, que un poco para ponerlo en introducción, pensad lo que yo os decía antes, tenemos un poder central, que ya sería Roma, desde un punto de vista, quizás no en este momento, porque Papa es uno de los últimos papas que os he puesto ahí en el de los obispos, que tiene importancia en la ocupación ya sueva, que es León Magno, estamos hablando ya de mediados del siglo V, que es el primero que utiliza el nombre de sumos pontifex, el sumo pontífice como conocemos hoy, y digamos que desde el emperador Graciano pues se deja de utilizar para los emperadores ese título y al final, unos años después, toma y sigue la tradición actual, toman el púrpura, digamos, de los emperadores, que será cambiado pues, en la época del San Pío V, dominico, que convierte, pues como buen dominico, la vestimenta papal que hoy conocemos pues, con el blanco. Pero bueno, retomo a la mujer. Para la mujer, y pensemos que la iglesia para él no es un templo, que la iglesia no es algo cerrado, por eso una de las críticas que tienes que hace cosas al aire libre, outdoors, ¿no? Él toma un poco el ejemplo, por eso es tan criticado, porque ya no solo la mujer, también el esclavo. Y si os fijáis, al principio del cristianismo, el niño, la figura del niño tampoco aparece.
Y esas figuras se le acusa de leer los apócrifos en los evangelios oficiales, digámoslo así, no figuran. Y él retoma lo que él lee en ciertos apócrifos, de hecho es una de las condenas que él tiene de los apócrifos, como otras sectas que podemos considerar más en el futuro. Y él pone a la mujer, incluso al esclavo, incluso al niño, al nivel del varón. Básicamente porque en esas celebraciones privadas, especialmente cuando los cristianos eran perseguidos, se celebraban en casas, y al celebrarse en casas, pues era una cosa bastante privada. Él declina pues, participar en una iglesia, sus misas, digamos, son al aire libre, la comunión es un poco diferente, la comunión que conocemos ahora, que ya se hace desde inicios del cristianismo, esta Eucaristía, la transubstanciación del vino, el pan, estas teorías del pan ácimo que nos pueden llevar al Éxodo, de cuando se marchan a lume de carozo, cuando se marchan los judíos de Israel y se marchan tan rápido que hacen ese pan ácimo, o bueno, hay otras teorías con respecto pues, al uso de las levaduras, no sería la impureza de algo fermentado, y que pues, esta gente pues, básicamente pues, no le importa. Ellos celebran las Eucaristías estas con uvas y leche. Es verdad, él reconoce muchísimas cosas, por ejemplo, los desnudos que llevamos, por ejemplo. Son teorías que se pueden leer de muchas maneras, que yo lo puedo estar interpretando de una manera y que vosotros lo interpretáis de otra, y de verdad es una cosa que me gustaría que pudiésemos pues, debatir y deseando que nos veamos lo más pronto posible. Descalzo se critica por eso, y si cogemos ya no los evangelios apócrifos, sino los evangelios oficiales, ya invita a Jesús a andar con los pies desnudos. Lo que pasa es que podemos venir a tradiciones paganas, que hablaremos después, de Mitra, la tradición laica, que tenemos ese grandísimo ejemplo en la casa del Mitreo en Lugo. Es bastante importante Mitra porque de hecho es, digamos, introducido desde la cultura persa por los romanos y es introducido incluso por Constantino, y es importante en esta cronología del cristianismo porque, pensad una cosa, se les acusa a esta gente de ayunar, tocaremos a continuación, pero, por ejemplo, ellos aún ayunaban, no sé, pero como unos 20 días antes de la Epifanía, o sea, la Epifanía que conocemos hoy, pues durante mucho tiempo, y en la época que estamos hablando, el nacimiento de Cristo no es el nacimiento que conocemos hoy, sino que era más o menos en la época de la Epifanía. Pasamos del 5 o 6 de enero a el nacimiento de Mitra, el 25, que probablemente pues, es esa introducción y asimilación de ese dios pagano en la religión cristiana. Estamos hablando, seguimos, de época de Constantino. Hacían vigilias, lo recoge su cronista, que podía pasar muchísimo tiempo sin dormir y no comer carne. Por eso, si os acordáis un poquito de lo que veíamos en este esquema muy sucinto que os hago, hablábamos de los ismos y del vegetarismo, es decir, claro, si lo pusiésemos en un contexto actual, yo hasta me atrevería a decir que era un vegano, quizás, no, esto es no un vegano radical, pero claro, digamos, pero vamos a ver, si uvas y leche, ya con leche, pues ya pues no vale vegano, ya no vale vegano, bueno. Pero bueno, consideremos que la carne no se come, la carne no se come, la carne es algo que te va a llevar al sexo, por eso tampoco pues celebra o concelebra una Eucaristía con vino, es decir, porque también es algo que llevaría al sexo o a esa tentación, que una asceta, obviamente, cuanto más lo evite, pues mejor. Y me queda un poco cortado. Refiriéndome a lo de la carne, me gustaría debatir también con vosotros en esa época y en este contexto histórico, pues ese uso de la carne con respecto a tradiciones respecto a la carne como algo malo. No come
ave, no come, digamos, no come lo que vemos prácticamente en una carnicería actual. Sería lo que consideramos hoy en día un pescatario. O sea, esta gente sí comerían pescado, esta gente comerían. Pero en ese sentido, en el siglo XXI, si lo traspolamos un poco al siglo IV, casi nos enfrentaríamos, digamos, a un vegano, que es una cosa que sí me gusta comentar de cristiano, no me gusta nunca hablar de... Bueno, en el templo, en el recinto catedralicio, bueno, ni se me ocurre, pero fuera, obviamente, y mucha gente tiene mucha curiosidad. Y es una anécdota que a veces cuento, pues es eso, que hoy en día soy un pescatario, pero quizás de aquellas podría ser un vegetariano, porque sí, nos ponemos en contexto histórico. No, digamos, es un animal vivo, porque animal es, digamos, lo que vemos en la carnicería, sino que estamos hablando de un fruto, son frutos del mar. Se anatemiza todo, es decir, incluso, pues eso, la no celebración de la Eucaristía, y un poquito para parar este tipo de movimientos, lo que se hace, movimientos ascéticos, repito, y redundo, porque lo que hace la Iglesia es amenazar de excomunión, incluso a clérigos que pasen, digamos, a ese otro escalón que sería, pues digamos, una vida más monástica, estética, un poquito, para evitar básicamente que proliferen estos movimientos. Él obviamente tiene una cultura pagana y obviamente recibe el bautismo más tarde, pero como os había comentado, es una persona con una brutal erudición y dominio de los textos evangélicos, incluso de los apócrifos, que él mismo reconoce que leyó, igualmente que reconoce que en su juventud utilizó la magia, entenderla como una magia no, digamos, muy beneficiosa, sino lo llaman ellos el maleficium, una magia que obviamente llevaría a cualquiera a ser condenado por herejía, y que él sí reconoce en ese sentido que practicaba. Incluso hay documentado por su cronista que llevaba digamos, una especie de... no la palabra talismán, bueno, lo que llevaríamos nosotros hoy allí en el cuello o algo así, que de hecho está documentado que cuando su verdugo lo ejecuta, lo ve. Es decir, un poquito la Iglesia critica este tipo de cosas también en su momento. Si vemos hoy en día, pues nos encontramos con ese tipo de talismanes, vemos las estampitas, vemos los cirios, vemos muchísimos ritos que no difieren mucho del hecho del talismán, y que básicamente es criticado a su vez, porque en Santiago de Compostela, que tanto nos gusta y siempre le interesa a la gente explicar el azabache, cuando explicamos siempre las famosas pigas, pues se estaba hablando de incluso promocionar una visita en el Museo de las Peregrinaciones. Hay un cuadro bastante interesante de un niño de clase alta, con una especie de túnica donde se ve cosido por dentro una pequeña figa, es decir, es ese tipo de talismán que probablemente el poder eclesiástico censuraría, pero la gente, pues esas costumbres, digamos, más paganas, pues mantendría, y pues era bastante normal en ciertas épocas, pues llevarlos, pero bueno, obviamente escondidos, pues para no caer, no en este caso en herejía, pero bueno, siempre evitar el problema. La vida de él la voy a ir contando un poco así, un poco desestructuradamente, pero bueno, espero que el discurso más o menos se vaya entendiendo, y después, pues cuando nos podamos ver, tomar un café o charlar, pues espero que ponerle un poquito más de orden, porque me gustaría un poco, claro, obviamente si hablamos de él, ponerle más o menos de un modo bastante lineal, pues su vida. Él, habíamos dicho que Higinio lo ve por Córdoba y ya se monta el problema. ¿Qué sucede? Esta gente organizan un concilio en Zaragoza en torno al año 380, 381, siempre depende donde busquemos la documentación, y nos encontramos que se celebra en Zaragoza, y nos encontramos que 10, eso sí está documentado, obispos, digamos, de la Hispania y 2 aquitanos.
porque, como veis ahí, Burdigala, tenemos Burdigala 1, Burdigala 2 y Burdigala 3. Burdigala 1, Burdeos, lo pongo como 1 porque se supone que su aprendizaje, y contando que su cronista es aquitano, su aprendizaje lo encontraríamos en esta zona realmente, en Burdeos. De hecho, os había dicho de Marcos de Memphis y se habla de que podía haber sido, digamos, sus mentores, tanto, recuerdo nombres, Agape, que es una de las mujeres que os decía en Compañeras, y el Edipo, que eran pues seguidores de, como os había dicho yo, Marcos de Memphis, de sus doctrinas. En Zaragoza buscan condenarlos por herejía. Nos encontramos con un obispo muy importante que saldrá a colación a lo largo de toda la charla, que es el obispo de Astorga, Simposio, que él, entre otras cosas, lo abandona, y Higinio, que es el primero, el pobriño, este hombre que lo delata, ese hombre de paja que os escribía yo antes, pues al final no toma parte y es realmente al final excomulgado, y es el principio de su fin. No hay defensa ninguna. Hay documentación, y eso sí se conserva de Prisciliano, el Libera Damaso, que es, digamos, una carta a Damaso. No el Papa, el obispo de Roma, digamos, en el sentido de que no hay defensa, están totalmente indefensos y que la sentencia les parece injusta. El Papa, obviamente, independientemente de que no le gustase que pudiera haber herejes en la Hispania, él pues toma una actitud bastante sensata y decreta, digamos, un poco nulo el concilio, o por lo menos la sentencia in absentia, o sea que al no estar ellos, y especialmente dos de sus más importantes seguidores, que probablemente serían obispos de la Galaecia, que continuarán, cuando veis Roma, continuará en viaje con ellos. Uno fallecerá en Roma y otro será condenado un treviris, pero en este caso no será asesinado, sino que será, digamos, desterrado. O desterraron a más personajes, y en esa época se desterraban pues, a islas fuera de lo que serían las fronteras terrestres del imperio, a unas islas Scilia y enfrente, muy cerquita de lo que sería ahora Cornualles, también de cultura y tradición céltica. Y bueno, lo dan por nulo y al darlo por nulo comienza un gran problema. Él va después y hace un viaje para explicarse con Dámaso, y antes de ese viaje a Roma vemos Ábula, que sería Ávila, donde con sus seguidores, obispos, lo nombran, digamos, obispo de Ávila. Primer obispo de Ávila, no hay otro obispo anteriormente documentado. No se sabe por qué se elige exactamente esa ubicación, y lo que yo os decía antes, que sí, realmente podría ser la Galaecia, aunque no sea la Galaecia en esa división provincial de Diocleciano que os comentaba al principio de la exposición. ¿Cómo alguien recién cristiano de repente se hace obispo? Era complicado porque, digamos, desde el Concilio de Nicea se hablaban de ciertas normas, unas normas con una laxitud brutal, como hablamos antes del celibato, y cada uno la entiende pues un poquito a su libre albedrío. Y nos encontramos que van junto Ignacio de Mérida en plan, a ver cuál es el problema. Es la primera vez que andan a sopapos con ellos y se tienen que marchar. Bueno, ellos viajan a Roma, se quieren juntar con Dámaso, porque ellos consiguen el que vuelvan a ser condenados. El problema de ser condenados, sí es donde va, que probablemente el fin final es el únicamente económico, pecuniario, de la razón,
que es la idea que podría tener un emperador, que es lo que sucede a la muerte de Prestiliano, en el momento que yo ya no solo excomulgue a alguien, que eso derivará en su destierro y obviamente quedarme con sus bienes, sino incluso para que no haya ningún reducto de protesta futura, pues matar a alguien, porque eso me deparará quedarme con sus propiedades y con todos sus bienes. Y estamos hablando especialmente de estos primeros seguidores y de Prestiliano, de gente, como habíamos dicho, latifundista, ¿no? Gente con pues unos recursos económicos muy importantes. Esto es lo que le lleva en su viaje a Roma. Pasa primeramente por Burdeos, la segunda parte de Burdeos. Allí vuelven a andar a sopapos con ellos, andan fuera y les acoge Eucrocia, que es pues una de las compañeras que también, os lo pondré ahí un poquito porque tampoco no estoy acostumbrado a hacer exposiciones con PowerPoint, entonces un poquito para que veáis un poco los personajes y un poquito si tenéis alguna duda en algún momento y un poco yo también para encarrilar un poco mejor sin salirme tanto del contexto. Están aquí, los acoge Eucrocia, que es la mujer de todos los martirizados, la única mujer, porque le acompaña igualmente que su hija Pórcula, gente de mucho dinero. Incluso en una de las acusaciones que se vierten sobre Prestiliano se habla de haberla embarazado y de ese uso, otra vez redundo en el tema del uso de hierbas abortivas, etcétera, etcétera, que obviamente pues, llevaría a no tener excusa ni disculpa en el caso de tener que ser condenado por herejía. Llegan a Roma finalmente. Hay autores que lían la figura de Eucrocia con la figura de Ágape, o Agape, que os comentaba antes, que era, digamos, de sus mentores. Recordad que tenemos Burdigala 1 de la primera vez que él había sido en Burdeos, que se piensa que todo su adoctrinamiento es recibir, aunque no hay documentación precisa, todos son conjeturas. Llega a Roma, intenta entrevistarse con Dámaso, se supone que pasa primeramente por Milán, es completamente ignorado, pasa por Roma de segundas y en Roma es ignorado o son ignorados por el Papa Dámaso. Dámaso, bueno, el obispo Dámaso, obispo de Roma Dámaso, que pues tiene el honor para los gallegos de ser el único, por lo menos hasta donde yo alcanzo, el único papa gallego o de posible origen de la Galaecia, que tampoco no hay ninguna prueba irrefutable con respecto a esta teoría. Lo ignora, los que conocéis un poco la biografía de este personaje, él consigue llegar al episcopado de Roma después de una brutal lucha de varios años con muchísimos muertos, que es uno de los episodios bastante más trágicos de esa parte de la parte más tardorromana del imperio. No les hacen caso básicamente porque obviamente gente que estaba castigada por herejía, pues obviamente, y pendiendo bastante de un hilo, pues su acción en ese obispado, pues era mejor pues castigar con el látigo de la indiferencia, mientras no lo castiguen más tarde con otras cosas. Marchan a Milán. Pensad que ya desde la época de Constantino, no todos los emperadores viven ahí, pero Constantino, además de fundar Constantinopla, Constantino vive en Tréveris, y Tréveris se considera ya desde ese momento una evolución brutal. De hecho, es una ciudad espectacular, preciosa, muy amurallada. Los que tengan posibilidad de ir, cuando estéis por la parte del este de Alemania, es justito ahí al lado de Luxemburgo. Es además una ciudad muy pequeña. Y nada, intentan hablar con el emperador. Estamos hablando en la época de Graciano. Y el emperador, pues, rehúsa de hablar con ellos, o estaría haciendo pues lo que los emperadores en ese momento pues mejor hacen, andar a sopapos por ahí adelante, a conseguir, digamos, el mejor ajuar
Y tenemos otro problema. Ambrosio, habíamos hablado ya de algún doctor de la Iglesia, pues ya tenemos otro, Ambrosio de Milán, que tampoco los recibe, pero hay un pequeño problema. Ellos tienen aparentemente, o se deduce que tienen bastantes conexiones importantes en la ciudad de Milán. Estamos hablando que es, digamos, donde está el emperador también, es decir, le ha quitado bastante protagonismo a Roma. Bueno, en esa época después Rávena incluso quitará también protagonismo, pero Milán es un centro cosmopolita muy importante del periodo que nos atañe ahora mismo. Y hacen, para poder hablar con el emperador, y no lo consiguen, pero gracias a los contactos, el doctor de la Iglesia, Ambrosio de Milán, tenía un buen enemigo que, para suerte de Prisciliano y sus amigos, era digamos, un altísimo funcionario, y pongámonos un poco como podría ser un altísimo funcionario hoy en día, pues a lo mejor no sé cuánto le tardarían, pero bueno, ahí es un poquito lo que manchamos un poquito con lejía, esa mancha que mancha Prisciliano, que obviamente, ¿quién se vería también en el pellejo de Prisciliano? Que él hace, pues digamos, una pequeña cacicadilla, y él, pues, a un señor que se llamaba Macedonio, ese alto funcionario, que él es este tipo de funcionarios de la época que le gustaba mucho, pues, ser, pues digamos, ofrecido en exequias por sus servicios. Y con esta práctica ellos consiguen que Macedonio, digamos, en nombre del Papa, pues anule, digamos, esa condena, que ellos vuelvan a España, recuperen sus pertenencias, y sí, efectivamente, vayan a Mérida, ese episodio que os conté antes, pero claro, me pasé de listo con tanto Burdigala 1, 2 y 3, que al final, pues, hice aquí un popurrí, y es donde se produce ese incidente que os comentaba antes. Vuelven a España, recuperan todo, se vuelve a ver otro incidente, y consiguen cargarse a otro enemigo. Consiguen cargarse a el señor Osobona, que iba con una brutal inquina a por ellos. ¿Qué hacen? Segunda mancha de lejía en el currículum vitae del señor Prisciliano, en su parte de no incorruptible, que es coger al procónsul emeritense, digamos, imaginaos el poder de un procónsul en ese momento, de nombre Volvencio, y Volvencio lo que hace es orden de detención contra este Itacio do Sobo, creo que recordar que os había dicho Faro, Portugal, actual en el Algarve, y este se marcha directamente para las Galias, pero hay una orden de persecución y él acaba refugiándose en Treves. Idacio monta en cólera, y es donde se vuelve a cuestionar a Prisciliano y vuelve a haber un juicio. En este momento, Prisciliano piensa que el concilio de Trento no asiste. Sus discípulos no asisten, pues porque unos dicen que por priscilianistas, y los priscilianistas se defienden por no haber sido invitados, pero Prisciliano en ninguno de los casos podría haber participado en ese primer concilio de Zaragoza, porque básicamente no era obispo. Obviamente, si no eres obispo, no vas a ir a un sitio donde se reúnen los obispos. Entonces, nos vamos a Burdeos, sucede todo ese episodio, donde dan muerte a otras de las compañeras de Prisciliano, a Úrbica, que es una también adinerada de la zona de Burdeos, que cuando entra todo el mundo en cólera con respecto al juicio, pues es brutalmente lapidada, que ahí yo creo que en estas cuestiones religiosas ya en esa época pues no se andaban, así en un lenguaje más actual, con coñas. Veis aquí Eucrocia, esa relación que yo os hice, que algún autor baraja, con Ágape, que es esa, digamos, mentora intelectual, y Prócula, que sería la hija de Eucrocia, que también acompaña en su momento a Roma. Eucrocia es la que fallece. Arriba Egeria, la peregrina gallega, y un poquito abajo, mira, dos nombres que se barajan como hermanas de Egeria. Una es Gala,
que, bueno, me extraña unha asceta, y os hablaba antes de encratía y ciertas otras tendencias, que obviamente el matrimonio sería lo último y menos, digamos, pues el acto sexual para una asceta, aunque lo pusieran como promiscuo, sería totalmente lo contrario. Hay quien dice que, si no me equivoco, creo que es San Jerónimo de Estridón, que lo tenemos ahí también en la Plaza del Obradoiro, y bueno, como una advocación al edificio que alrededor de la universidad. Y veis también a Elia Flácila, que eso casi fehacientemente es mujer del emperador Teodosio. En la época que estábamos hablando ahora de Graciano, digamos un poquito, ese imperio está dividido entre 2 y 3 partes. Graciano será asesinado por Máximo, el usurpador, será decapitado. Aquí son todos descapitados. Esto es una decapitación continua y sin freno y frenesí. Y cuando el usurpador llega al trono, pues se hace una pequeña división a 3 del imperio, quedándose en ese momento todavía un niño. Cuando hablamos aquí de los emperadores, los tengo por ahí, tenéis a Flavio Teodosio, del que os hablo, y el Flavius Valentinianus es el segundo, que es el hijo de Justinia, que es un poco la que hace las veces de regente. Y el último que tenéis pues es este, el Flavius Gratianus Augusto, un poco. ¿Dónde lo tengo? Pues me falta el usurpador, pero está bien así porque el usurpador en muchas partes de la historia lo han sacado de los libros de los emperadores. El usurpador, a nivel más mitológico, considera en la mitología británica medieval, digamos, la figura que inspira al rey Arturo, digamos, un rey de Gales en su momento, creo recordar, y básicamente nos llevan a la inspiración del rey Arturo, bueno, por lo que sea Morgana, Merlín, Lanzarote y toda esta tropa. Pues ya no lo sé, pero se habla que es el emperador, es otro gallego también. Mirad cuántos gallegos tenemos. Tenemos Teodosio, tenemos Damaso, San Damaso, también un papa o un obispo de Roma, y tenemos a este usurpador Máximo que se dedica toda la vida, del muro de Adriano para arriba, a andar a tortazos con los pictos, y yo no creo que le dé para mucho más la cabeza que andar a tortazos toda su vida, que de repente pues es el causante al final que la Britania caiga del mapa del imperio, porque por su ansia de poder y ambición, y para dar caza y quedarse con la parte del pastel de Graciano, va a matarlo y se lleva a todas sus guarniciones, por lo cual queda desguarnecida la parte esta de Britania, y nos encontramos que cae esa parte, digamos, del imperio. ¿Dónde nos encontramos con un problema? Que conseguimos que mientras está Graciano no hay realmente ningún problema, digamos, para el cuello y la cabeza de Prisciliano. El problema es cuando el usurpador Máximo alcanza el poder. Ya estamos hablando circa año 383 más o menos, y aquí es donde hay el problema para Prisciliano y Friends. Y aquí es donde, por primera vez, estructura política que me refería al principio, esa estructura jerárquico-jurídica secular, se junta, pues digamos, con la parte eclesiástica, pero no la iglesia esta apostólica carismática de Prisciliano, sino la iglesia oficial. ¿Qué sucede en este concilio de Burdeos? Obviamente empiezan las sanciones, es una gran portal, agujero sin salida, está clarísimo que van a caer todos moscas, y de hecho la primera sentencia a uno de los seguidores de Prisciliano, que es el que comentaba anteriormente, que es entre otros puesto en el exilio
obviamente es excomulgado, obviamente pierde, digamos, su obispado y su título y, consecuentemente, sus propiedades, las que herede o las que pueda dar en herencia. Viendo que no hay salida, que es una ratonera, Prisciliano, aunque la historia lo pueda juzgar de otra manera, él probablemente lo que haría cualquier persona sensata en su momento sería decir, oh, aquí me estáis haciendo trampa, digamos, juega sus cartas, tiene un joker y lo que consigue él es, digamos, una segunda opción, una salida, que es, como esto está comprado, como no tengo nada que hacer aquí, como esta ratonera que yo os comentaba, pasemos a que el emperador, o sea, el brazo secular, juzgue esto. Pasa que, como os había comentado, tal como Prisciliano, pues en su momento, pues hizo ese tipo de prácticas que hace Aquiles con Macedonio, con Volvencio, pues gente que era pues fácil de comprar, pues ya le sucedió lo mismo y, sinceramente, ya visteis el personaje que os comentaba, un emperador que andaba a tortazos toda la vida con los pictos, no daría para mucho más y poco le interesaría esto hasta que, en esa es la conclusión, esa que yo, pues, al principio, de a mí esto me importa un bledo, pero un poco también con la gente comiéndole las orejas, Itacio de Osobona, que al final se va a tener que quedar toda su vida en Treveris porque ya no podía ir a ningún lado más. Y básicamente lo que consigue es un poco lavarse las manos porque él sabe que toda esta gente, sus seguidores, es una, digamos, una comunidad que tiene muchísimos seguidores, entran a un terreno, digamos, pues digamos, de gente de mucho dinero, gente muy potente, llega a las clases más bajas, especialmente en una zona como la Galaecia, que consideremos la Galaecia, de fácil penetración, porque estamos hablando que en el sur probablemente podía triunfar muy rápido, o no, pero probablemente pensad que en el sur, por ejemplo, la Bética o en la Lusitania, estamos encontrando ciudades como Cádiz o mismamente Lisboa en su momento, que son, digamos, para la época, metrópolis grandes, donde a lo mejor pues, es más difícil o más fácil, pero probablemente es más difícil tener aceptación que en esa Galicia, digamos, más rural, esa Galicia o esa Galaecia, la orografía obviamente que tenemos, para lo bueno y para lo malo, y pues un poquito entender esa Galicia como algo diferente. Aquí no tenemos esas grandes ciudades, esta es una población dispersa, estamos hablando la Galicia de los que más o menos sois de mi edad y tenéis un origen rural como yo, de haber visto esos muros. Yo ir a casa de mi abuelo, ir a 4 por hora en un Ford Fiesta que casi rayaban a silbas el coche, a pasar en día a 90 de casa de mi abuelo. Entonces, pues esta estructura para penetrar, digamos, pues era mucho más factible para penetrar con, pues digamos, con sus postulados. El emperador se lava las manos, Prisciliano más o menos, que esto ya es la parte de la historia ya más fácil que todos conocemos, es torturado, obviamente, hasta que canta y, obviamente, es mandado decapitar en el año 385. Secular se convierte en una espada secular que decapita a Prisciliano y a sus seguidores. Hasta aquí, más o menos, todos nos suenan en el contexto. Hay un nuevo concilio en Toledo, en torno a 397, el año 400, digamos, y se intenta más o menos, que eso algún día a los que os interese ya de antes, y a partir de esta ponencia os interese a partir de hoy un poco la figura, para mí admirable, de Prisciliano, pues un poquito leer, obviamente de nuevo desde su lista, pues leer un poquito como os diría, leer qué sucede, cómo abjuran, ¿no? Cómo abjuran en este concilio unos y otros no.
¿Qué sucede? Con las invasiones germánicas, los suevos llegan aquí, nos encontramos ya con otros personajes, nos encontramos pues, también con otros obispos gallegos, nos encontramos con otro Idacio, en este caso de Chávez, nos encontramos en la época en una Galaecia, nos encontramos con otro personaje destacable que es Toribio, creo que estaba de Liébana, ¿no? Bueno, pues Toribio de Liébana, el de la leyenda Virgen de la patrona del Bierzo, ahí en la iglesia de Ponferrada, o el portador del Lignum Crucis en su momento, que está allí en Liébana, allí en los picos de Europa, en Potes, allí ese trozo de cruz más grande en su momento que se había traído, y bueno, para Fernalia. Se supone que hay un concilio en Galicia. Esas son las cruces, porque León Magno, el Papa, recibe información del obispo de Chávez y del obispo de Astorga, Toribio de Liébana, conforme a ya no las prácticas arrianas, sino que probablemente al llegar a estas prácticas arrianas de los suevos, pues probablemente el priscilianismo se sintió incluso más protegido. Es decir, es una cosa que se estancó en el colectivo, se instaló aquí con muchísima facilidad, y se habla de la propuesta de este León Magno, que es el, digamos, aquí sí ya podemos hablar de un papa de sumo pontífex, que es el que sí toma esa parte que deja Graciano, que el sumo pontífex de emperador la toma ya el papa. Y, perdonad por el error, el bracarense, obviamente ya sabéis que sería el final de la historia, ya no solo de Prisciliano, sino de su movimiento, aunque podamos entender que perdura durante más tiempo, que es en los concilios, ya estamos hablando de San Martín de Dumio, y donde se machaca perfectamente al personaje y su movimiento. Solo me gustaría un pequeño detalle, voy a coger aquí el móvil porque lo tengo preparado. Si me permiten que os lea, os voy a leer un par de cosillas simplemente, para que veáis un poco los anatematismos contra estos herejes en general y contra los priscilianistas. Imaginaos la inquinia que pueda haber. Os leo ya el primero: si alguno no confiesa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estamos hablando de la Trinidad. Eso ya espero que Diego pues, nos lo explique muchísimo, obviamente, mejor de lo que podría explicarlo yo ahora, y además es que tampoco viene a colación, un poquito sí puntualizarlo por el rollo de esa discrepancia trinitaria entre la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Pero Espíritu Santo como tres personas de una sola sustancia, virtud y potestad, como señala la Iglesia Católica y Apostólica, sino que dice no haber más que una sola y solitaria persona, de modo que el Padre sea el mismo el Hijo, y el mismo sea también el Espíritu Paráclito, como dijeron Sabelo y Prisciliano, sea anatema. Esto es el primero. Podría estar, todo empieza por sí y acaba. Gnósticos y Prisciliano. Pablo de Samosata, Fotino y Prisciliano. Cerdón, Marción, Maniqueo y Prisciliano. La quinta, Maniqueo y Prisciliano. Nada, Maniqueo y Prisciliano. En una era solo Prisciliano. Paganos y Prisciliano. Astrólogos, patriarcas y dijo Prisciliano. Maniqueo y Prisciliano, o sea, siempre Prisciliano, o sea que la intención de reprimir, y imagino que al conseguirlo definitivamente, en esta parte donde este apóstol de los gallegos pues instala, ya con esa desaparición ya posterior de lo que sería el reino suevo, pues asimilado por el reino visigodo, la capitalidad de León y todo eso, y ese comienzo, pues un poquito de ese comienzo pues, de la Edad Media aquí en la Galaecia y ese sistema feudal. Pero bueno, me remito a Diego nuevamente para cuando nos explique esto que quiere contarnos. Pues nada, todo es anatema, y bueno, un poquito esa diapositiva de antes, que nos encontramos con todas estas revoltas. El que quiera que le vea pues relación, pues genial, yo casi le pongo casualidad o causalidad, yo qué sé, es decir, sí, pero bueno, no, obviamente no tiene el priscilianismo nada que ver, y obviamente una diferencia fundamental entre las vagaudas y las revoltas irmandinas pueden, entre muchas de las vagaudas, haber 1000 años de diferencia, pero bueno, en las vagaudas estamos hablando de que hay mucho mercenario, consideran un movimiento de invasiones
que es algo así como cuando trabajamos en temporada a lo bestia en la Plaza del Obradoiro. Esperemos veros ahí y verme ahí y que nos estemos mirando y guiñándonos el ojo, que nos podamos dejar un poquito de sitios a otros. Sí hay una vinculación con Occitania, los cátaros, la cruzada albigense. Me remito de nuevamente al dinero, la cruzada albigense, todos conocéis, los cátaros, volvemos otra vez al maniqueísmo, estos movimientos gnósticos, el maniqueísmo de Manes. Pensad que era un problema especialmente en el mundo tardorromano. De hecho, Graciano, que comparte ciudad en su momento con San Ambrosio de Milán como obispo, él llegó un momento a radicalizarse por el pavor que le podía causar ese movimiento. Por eso, en parte, era muy fácil, y además en cualquier discusión teológica, sino en cualquier discusión de lo que hoy estaríamos en un bar hablando de si es mejor Messi que Ronaldo, habría gente en la Plaza de Abastos, pues además de preguntando cómo están los berberechos, pues hablando sobre la consubstanciación del alma y del cuerpo y del hijo y el padre. Eso eran conversaciones súper normales en esta época, unas conversaciones de gente que no tenía ni pajotera idea de teología, es decir, que en los tiempos actuales se llama desbarrar. Lo de los cátaros sucede lo mismo, es decir, aquí hay un brutal holocausto en Occitania, y me sorprende siempre que no se produjese antes, es decir, no se produce antes porque hay un matrimonio con la corona de Aragón, hay una monarquía francesa que tiene otros intereses, y cuando más o menos todo se arregla, se extermina totalmente, y obviamente el problema no es un problema religioso ni de herejía, sino, como me refería al principio, pues de contracultura, poder y, lo más importante, económico. El poder y la economía pues siempre van a ir de la mano. Se escuchaba, ahora que hablamos de los cátaros, es una pena que no hubiese puesto una cruz cátara. Los que estéis en casa, cogéis, buscáis cruz cátara, todos sabéis prácticamente lo que es la cruz cátara. Se le usaba mucho también de practicar la astrología a Prisciliano, que realmente tenía muchos conocimienos, pero es que después, cuando encontramos sus tratados, a finales del siglo XIX, encontramos que todas esas acusaciones vertidas hacia él no tienen ni muy de aquí, ni traza ni xeito, no tienen por dónde sustentarse, porque él, entre otras cosas, mientras había gente en ese cristianismo tardorromano que ya tenían tanto a la luna como el sol como, digamos, no lo tenía como divinidades, y lo que la gente interpreta como tinieblas y luz, él lo hace con un desarrollo teológico brutal para una persona que, como ya os he dicho, es una persona con una brutal erudición, con una capacidad de conocimiento de, obviamente, los evangelios oficiales y los evangelios, digamos, un poco extraoficiales, los evangelios apócrifos. Me choca, y a ver si alguien me puede ayudar, la cruz cátara, ya los que a lo mejor lo estáis mirando, pero lo conocéis todos, tiene, digamos, 12 puntas, los 12 símbolos del zodíaco y todo eso, y me sorprende, después de semejante represión y holocausto hacia los cátaros de Occitania, que, si os fijáis, en la Catedral de Santiago, es una cosa que siempre me sorprendió. Mil posturas, pero bueno, cuando nos encontramos, bueno, los que tenéis mi número de teléfono, o lo que sea, me gustaría de verdad tener un debate, no brutalmente teológico ni intelectual, pero me gustaría que alguien me ayudase a resolver una cuestión. Si nos colocamos en el altar mayor, nos quedaría la nave de la epístola, no puede ser a la izquierda, y tenemos 12 cruces de consagración en la catedral, de cuando la catedral, a principios del siglo XIII, es consagrada. Y si os fijáis, en la primera de las 3 cruces que desde el altar mayor nos encontramos en la nave de la epístola, es una cruz cátara. Me sorprendió siempre muchísimo, y además parte del problema del maniqueísmo, que siempre era censurable de esta corriente de Manes, que es lo que yo os decía antes,
fue brutalmente reprimida y radicaliza al emperador Graciano, porque de dónde viene, de Persia, que en ese momento es el enemigo número uno del pueblo. Entonces es como el peligro ya no es por la ortodoxia eclesiástica, sino por el problema que pueda haber en caso de un conflicto con una amenaza muy seria que viene desde Oriente. Y me extraña porque, claro, están criticándose siempre, especialmente en esta época, los dualismos, ¿no? tan propios del maniqueísmo, pero en ningún punto, digamos, barremos la casa de los demás, pero no la nuestra, y nos encontramos pues con ese tipo de dualismo, que ya lo veis en esas cruces de consagración, el alfa omega, sol y luna, que bueno, es otro tipo de significación y todo, pero bueno, siempre vais a encontrar el dualismo, la luz, la oscuridad, la noche, el día, la vida, la muerte, la orientación, oriente, occidente y todo eso, pero bueno, me gustaría que si pudiese resolverlo, y me gusta dejar así también la cuestión del aire, y quizás también un poquito la opción de poner esto fue un poquito así, un poco aposta. Galileo, pues bueno, el pobre ya sabéis lo que le pasa, la manera que se tiene que retractar, el papa viajero, Wojtyla lo perdona cuando, madre mía, ya no quedaban malvas para el señor Galileo. Lutero, obviamente, sí diría que podría ser un precursor. De hecho, un hecho histórico muy interesante, porque el señor Lutero, él clava sus tratados en la puerta de una catedral, y cuando hay el problema de que quieren excomulgar a Prisciliano, ya siendo obispo de Málaga y todo eso, es el primer inicial problema, que por eso él escribe el Liber ad Damasum, el libro a Damaso, el emperador gallego. En aquella época podía ser algo parecido. No, tampoco me imagino a un emperador arreglando fuchancas, pero a veces son tampoco. Y bueno, Prisciliano, él clava ese libro en la puerta de la Catedral de Mérida. Eso sí, Voltaire, eso yo lo leí, eso ya os dejo que vosotros lo veáis, y un poco los sismos. Bueno, pues el nacionalismo, claro, vemos desde aquí, desde la Galaecia actual, el nacionalismo gallego, todo eso que podéis leer de Risco, no, a lo mejor yo lo que leí fue de Pedrallo, de Castelao sobre todo, Murguía, la consideración, un poco el nacionalismo gallego, pero claro, los sismos estos, si os fijáis, estos son movimientos todos, digamos, decimonónicos del siglo XIX en Galicia. Es un movimiento que surge ahí, ya lo tenemos ahí en la Quintana, de los literarios, después pues hay unos mártires en Carral, espero que ahora no haya otra teoría que Prisciliano y los colegas están ahí en Carral, pero bueno, de hecho los que están en Carral, yo creo que no hay ni uno que sea gallego. Solís y la gente está, creo que no eran gallegos, ninguno, pero bueno, empieza ese movimiento nacionalista, pero yo creo que la parte que se coge de Prisciliano pues es eso, es alguien que lucha con ese poder establecido, ese poder corrupto, con unión entre lo eclesiástico y lo secular, y él lucha contra eso, pues digamos, y considerando esto un nacionalismo periférico, pues un poquito Roma como centro y problema hacia el posible desarrollo de esos nacionalismos periféricos. Después que Castelao lo recuerda en el panteón de los gallegos inmortales, pues bueno, todo dentro de la mitología. Si me permitís, que tengo aquí una cosita que leeros, está un poco descontextualizada porque he cogido solo una parte, pero al leer esto, o al desarrollar este tema, me acordé de estos párrafos. Está un poquito descontextualizado porque no cojo todo. Es de Ramón Mateo Pedrallo, que le escribe para el Seminario de Estudios Galegos de Castelao. Y dice algo así, y me recuerda muchísimo al personaje, y non creo na historia, porque o pasado deixounos desilusións de vida, e nin tan siquiera sabemos cal foi o seu mellor propósito. Pero hai algo que se existía e que os galegos debemos respetar. A verdadeira tradición, aquela enerxía étnica que vive nos limos da nosa conciencia nacional, a nosa tradición é a alma eterna de Galiza, que vive no instinto do noso povo. A tradición non é historia, a tradición é a eternidade. Despois podría continuar, pues, pero bueno, ya
poquito ya más descontextualizado. El comunismo, no sé, también otro movimiento del siglo XIX, no sé, eso ya vuestra elección. Yo quizás la única similitud que le veo es que el que inicia teóricamente y prácticamente el cristianismo muere en Trèveris, y el que forma ideológicamente el comunismo pues nace en Trèveris. También nace San Ambrosio. Pero bueno, vegetarismo, os había comentado antes un poquito. Bueno, voy bien. Ya os dejo para que hagáis preguntas, porque si no me escaralla Tommy. Y un poquito el feminismo, pues no sé, el poner igual a la mujer, como pone a los esclavos, como pone a los niños, como en la más ortodoxa eclesiástica, pues yo como os decía antes, veo que en este sentido y con el respeto a las mujeres continuamos en lo mismo, es decir, que parece que aquí hay un episodio abierto con Constantino y un episodio que ni se cerró en la década de los 60 con el Concilio Vaticano II de su momento, el Papa Roncalli, que bueno, no sé, el feminismo es ya, y además un tema tan delicado en estos momentos por posturas más y menos radicales, y además en un momento pues, aprovecho para pedir a los guías y después a quien pueda escuchar que, bueno, pues vivimos de lo que vivimos y un poquito si conseguimos ponernos en la arena pues para evitar esas debacles ideológicas. No va nada con el feminismo, sino con lo que se está viendo hoy en día. Por favor, no va con nada con el feminismo, de verdad que no se malinterpreten mis palabras, ni se me descontextualice. Me refiero a esas brutales pintadas en estatuas, derrubamiento de estatuas de toda índole, y me da miedo que nosotros, pues con nuestro pequeño grano de arena, no consigamos ayudar a parar esto. Esto se va a ir de madre y no sé, es que nos vamos a quedar sin acueducto de Segovia. Y madre mía, a lo mejor hasta no nos vayan a tirar la catedral porque había ahí uno que mata moros. Al final, a lo mejor sí después nos va a interesar, antes de que nos tiren la catedral, que metan al Pristiliano. Ahí sí que nos va a interesar. La bibliografía que yo os había recomendado, Historia de los heterodoxos españoles. A la gente que lo quiera leer un poco más, de modo más conservador, también lo toca, obviamente, desde su punto de vista más conservador. Es en una época que él tiene bastantes discusiones, digamos, con un sesgo más ultracatólico en su momento, que, por ejemplo, ahí es la época donde tiene sus discrepancias con Montero Ríos, todos conocéis a Montero Ríos, que en su momento lo tuvimos ahí en medio de la Plaza del Obradoiro, lo tenéis ahí delante de la Facultad de Filosofía, con Montero Ríos sobre, bueno, un poquito el divorcio civil y todas estas cosas en finales del siglo XIX, tema muy, muy delicado. Esto, pues, digamos, para los que le interesa una lectura desde un punto de vista más conservador, un punto de vista en plan tesis doctoral, fácil de masticar, Pristiliano, vida y muerte disidente en la magnitude del Imperio Cristiano, desde joven recién doctor, porque el libro es del 2019, es decir, es un doctor muy reciente, y después de Sos de Chaurrego, también tenéis de Ramón, Sos de Chaurrego, él además, bueno, fue teólogo y fue griego, y bueno, me encanta muchísimo su estilo, mucho más que el de su hermano, no por desmerecer, todos tenemos pues, gustos, y para gustos hay colores, y el hermano, que muchísima gente lo conoce más por su producción, bueno, él es periodista, que más que nada por ser el padre de Manu Chao. Pero bueno, es muy recomendable, es una persona, obviamente, con unos brutales de teología, y el desarrollo es súper ameno. Un libro de 300 páginas, obviamente, nadie nos paga, no pongo editoriales ni nada, pero en el momento que cliquéis, y si vais a la opción de Marcelino Menéndez Pelayo, pensad que son 8 tomos, este es el primero, después empezamos el siglo XV, Renacimiento, hay 8 tomos, calculad 500 páginas por tomo. No lo hubiéramos pillado a lo mejor en el confinamiento, pero pillad digamos, la edición que es posterior a descubrirse esos textos de Pristiliano, porque le dan un poquito de vuelta de tuerca.
ya visteis la opinión. Me repito, diréis que me está contando este gilipollas, pero bueno, yo creo que es decoro profesional, como muchísimos, como taparse los hombros, como 50.000, yo vería una casi inexcusable, o falta de excusa, el tratar este tema, especialmente habiendo gente que podría sentirse muy, muy, muy ofendida, y yo creo que todas las visitas que hacemos dentro de la catedral empiezan y acaban fuera, y sí, yo sé que los clientes preguntan, pero bueno, yo no sé, cada uno es una opinión mía, pero bueno, no sé si a lo mejor me estoy pasando de listo y estoy metiendo la pata. Iria Flavia, permitidme que os lea, además de del libro que os había recomendado, no quiero hacer publicidad, entonces bueno, es aquí un poquito la portada, pero bueno, lo miráis en internet. Hay teorías, pero de verdad que a mí me parecen súper ridículas, la encuentro en este libro, me parece genial, está hecho con muy buena intención. Permitidme solo un segundo. La sepultura del apóstol se ubicaría cerca del puerto de Bisgria y del monte Ilicinus. Se trata de formas raras de esos topónimos de difícil explicación. Pero si aceptamos que Bisgria es una deformación del nombre Iria, localidad próxima a Padrón, que fue sede episcopal, que aparece en el itinerario antonino con el nombre de Pria, surge una apasionante posibilidad, y es que si bien separadamente estos nombres no sugieren nada de particular, si se convierte la B de Bisgria en P, este topónimo junto a Ilicinus forma un anagrama perfecto de priscilianos. Madre de Dios. Tenemos la B, le pone la P, y a mí me da el anagrama Palurdus. Pero bueno, está bien, pero bueno, respetamos todo tipo de opiniones. Santa Eulalia de Bóveda. Santa Eulalia de Bóveda. No sé, no lo veo como un enterramiento, además Santa Eulalia de Bóveda, que fue un ninfeo, fue muchas cosas. Agradezco a la asociación porque fue de las primeras visitas que hice yo, sin ser todavía miembro de la asociación, que fue ese fin de semana en Lugo, que fue espectacular, que hicimos un remate, bueno, en el cementerio de Lugo, pero habíamos ido allí y fue espectacular, no nos cuadró lo mejor con la luz y todo eso, bueno, era en noviembre, pero bueno, a gustos hay colores. De hecho, aquí en esta página que acabo de leer, ahora sí que esto sí os lo enseño, no sé si se va bien, pero bueno, lo pongo todos, el Crismón de Quiroga. Bueno, primero, eso lo encontramos en el Museo Diocesano de Lugo. Si es de esa época, lo dudo bastante. Si hay una leyenda que dice: el oro no tiene valor para ti, masas de plata, atrás es preferible el brillo de tu propia felicidad. No creo que tenga nada que ver con Prisciliano para nada, porque además era alguien que no celebraba en iglesias ni nada, y esto no deja de ser la mesa de una iglesia, o se supone, y además aquí sí veo ritos paganos que no darían nada con lo que más o menos pues, he podido investigar sobre Prisciliano, porque si os fijáis, y los que lo habéis visto y le echáis un vistazo, bueno, veis todo este borde, todo este contorno. Si veis la foto aquí, pero no lo preciséis, son todo pequeñas esferas de las cuales le faltan, pues digamos que casi más de un tercio, 3/5, bueno, lo que queráis. Y hay una teoría con bastante fundamento que eso es una práctica que se hacía, es una práctica pagana actual también, que si os fijáis lo que hace la gente en iglesias y con santos hoy en día, pues a lo mejor hay esas cuestiones paganas, que ya no hablamos de Prisciliano, sino muchas cosas que han perdurado hasta nuestros días. Hay esta práctica, digamos, de liturgia en el que van, digamos, amputando estas pequeñas piedras y, bueno, pues gracias a Dios ha desaparecido y nadie más se ha hecho, pues, bebidas moliendo piedras de, bueno, de una pieza de tantísima calidad. María Alba León es una de las la planta, es de esa época. Hay un enterramiento, hay unos 50.000 sepulcros, pero es una provincia de León, es cercano a Astorga. Yo casi mi postura es que el enterramiento debiese de ser hacia la zona de Astorga, porque son dos obispos cristianistas que cuadra que son padre e hijo, que son Simposio y Dicterio, es decir, obviamente Dicterio no podría ser obispo, pero continuamos con esa tradición, esa época, de que la mayoría de los, digamos, nombramientos de obispos,
pues aunque se necesitan ciertas regulaciones que venían plasmadas ya desde el Concilio de Nicea, se la pasan auténticamente por el forro y no se producen. Y nos encontramos casos de los doctores de la Iglesia que estamos hablando, es decir, San Ambrosio de Milán es nombrado emperador, termino ya, Tommy, es nombrado emperador por aclamación popular y tenemos un obispo de Caracas declarado nombrado obispo siendo neófito. Un poquito así. Y después lo que ya todos veis, lo de los mártires en Valga, después hay una teoría en Cacabelos, hay 2 o 3 publicaciones de gente de allí y también le dan un nacimiento en Cacabelos, en el Bierzo, a Prisciliano. Tommy, no tengo, como soy analógico, nacido analógico y me moriré analógico, pues no veo el reloj y miré aquí en el teléfono y me he dado cuenta que me he pasado 3 pueblos. Pero... Párrafo corto. Muchas gracias. Yo no te oigo. Espera que salgo de aquí. Espera. Ahora. Ahora no, sí, no, simplemente para dar opción a las preguntas, que eso es la parte importante, más que nada. Y eso, no, bueno, primero de todo, gracias, Carlos, por la magnífica exposición. Y paso a leerte las preguntas también. Tenemos una pregunta de Diego que dice: ¿por qué crees que hubo esa especial vinculación do movimento priscilianista coa Galaecia? Pensas que xogou algún papel importante na cristianización do noroeste pagán este movimento ou foi máis unha cousa de élites? Yo lo divido el movimiento priscilianista en 2 aspectos. Es un movimiento de élites, porque realmente la gente que comienza es de élites, pero quien está siguiendo es la plebe, el pueblo. Y básicamente, creo que he comentado ya anteriormente, lo más importante es considerar la Galaecia de la época tardorromana como la provincia del imperio, tanto el occidental como el oriental, con diferencia menos romanizada y por lo tanto menos cristianizada. Recordemos que hablé del concilio de Elvira, que estamos hablando del año 300, y del concilio de Toledo en torno al año 400, y nos estamos encontrando con una diferencia que en el concilio de Elvira no encontramos prácticamente solo un obispo de la Galaecia y en el otro contexto ninguno. Y un poco juega en factor lo que te comentaba yo, la orografía y el rural, digamos, como un modo de expandirse eso, quizás con más éxito que, digamos, en una metrópolis. No sé si le pareció lo bastante lapidoiro a Diego la afirmación. Vale, bueno, supongo que sí, la respuesta. Bueno, veo que tampoco ya no hay ninguna pregunta más. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Castigado con el látigo de la indiferencia. Pero bueno, como hemos quedado todos para un café y para vernos por ahí, seguro que irán saliendo pues preguntas. Y bueno, me acabo de fijar, me alegro que salí del PowerPoint, que por lo menos seguimos el mismo número que empezamos. Bueno, espero que estéis todos despiertos. Bien, bueno, pues visto que no hay menciones ni ninguna pregunta por el momento, pues nada, simplemente darte las gracias por tu colaboración, dar las gracias a todos por asistir a otra formación y nada, os emplazo al siguiente miércoles. Al siguiente miércoles toca formación COVID para los últimos que quedan, lo que os había dicho de recordárselo a todos los que conozcáis que se inscriban en el curso, y después ya tenemos el viernes, creo que es el seminario sobre Ferrol, la historia de Ferrol, su arsenal, etcétera, etcétera, que dará otra compañera. Nada, tenéis toda la información, como sabéis, a vuestra disposición en formación.guiasdegalicia.org y desde ahí tenéis toda la información. Carlos, lo dicho, muchísimas gracias por tu colaboración. A ti, a vosotros. Feliz fin de semana a todos los que podáis disfrutar de él. Y déjame, Tommy, un saludo para todos, pero especialmente tú en nombre de la directiva, como pues cabeza visible. No es el sitio para hablar de esos temas. No, simplemente un agradecimiento a la gente y al trabajo que estáis desarrollando.
Muy bien, eso pues agradece. La verdad que estos ánimos siempre vienen bien. Muchísimas gracias. Vale, pues lo dicho, gracias a todos, feliz fin de semana y a ver si podemos ir a la playa o podéis ir a la playa, Estef.